Un hombre puede perder su rancho, puede perder su dinero, puede perder hasta su familia, pero cuando pierde el alma, lo que queda ya no es humano, ya no camina como hombre, ya no habla como hombre, solo sonríe. Y esa sonrisa, amigo, es lo más aterrador que existe porque todavía tiene tu cara. En 1932, en las tierras áridas del estado de Sonora, México, un ranchero fue encontrado en el centro de su propio granero, de rodillas, con las manos enterradas en la tierra hasta los codos. No había sangre visible en el suelo. No había señales de lucha, no había grito alguno registrado por ninguno de los trabajadores que dormían a menos de 50 metros. Solo había un silencio espeso, del tipo que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que no quiere ser escuchado. Y había una sonrisa enorme, abierta, que no correspondía a ninguna emoción reconocible. No era alegría, no era locura. Era algo anterior a ambas cosas, algo que los seres humanos llevamos enterrado tan profundo que ya olvidamos que existe. A su lado, sobre la tierra húmeda y oscura, estaba su perro labrador negro, el compañero de toda su vida adulta. El animal que lo había seguido por cada rincón de esas tierras durante 11 años, muerto, con los ojos completamente volteados hacia adentro, como si en sus últimos segundos hubiera intentado ver algo que estaba dentro de su propio cráneo. Nadie supo explicar lo que ocurrió esa noche en la hacienda Villanueva. Hasta hoy. Bienvenido al canal. Hoy te voy a contar una historia que nació en la Tierra Roja de Sonora, que creció entre disputas de linderos y rencores heredados, y que terminó de una manera que ninguno de los involucrados habría podido imaginar, ni en sus peores pesadillas. Una historia que mezcla sangre de ganado con magia antigua, documentos notariales con maldiciones en náhuatl, y el amor de un hombre por su tierra con el horror de descubrir que esa tierra también puede amarte a ti, de una manera que no querrías. Esta historia comienza, como todas las historias verdaderamente terribles, de manera completamente ordinaria, con un hombre, con su padre, con su perro, y con una disputa de tierras que en apariencia no era diferente a miles de disputas similares que ocurrieron en el México de los años 30, en ese país que apenas estaba aprendiendo a respirar después de 20 años de revolución y sangre. Pero había algo diferente en estas tierras, algo que venía de mucho antes que los Villanueva, algo que había sido enterrado, literal y deliberadamente, bajo los cimientos de esa hacienda. Y algo que, después de 40 años dormido, estaba comenzando a despertar. Si estás escuchando esto de noche, quizás deberías encender una luz. No porque eso vaya a protegerte de algo, sino porque lo que voy a contarte merece ser escuchado con los ojos bien abiertos. Antes de continuar, si eres nuevo en este canal, te digo lo que hacemos aquí. Contamos las historias que el mundo prefirió olvidar, las que quedaron enterradas en archivos de juzgados rurales, en testimonios de trabajadores que nadie quiso escuchar, en la memoria de pueblos que aprendieron a guardar silencio sobre ciertas cosas porque el silencio, a veces, es la única forma de protección disponible. Si te gustan las historias de misterio, de terror, de lo inexplicable que se esconde debajo de lo cotidiano, suscríbete ahorita y activa la campanita. Subo video nuevo cada semana. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a la historia. El México de 1930 era un país que cargaba sus muertos consigo a todas partes. 20 años de revolución habían dejado un paisaje de haciendas quemadas, familias dispersadas, apellidos borrados del mapa.
El gobierno cardenista hablaba de reforma agraria, de devolver la tierra al pueblo, de justicia histórica. Pero en los estados del norte, especialmente en Sonora, la justicia histórica era un concepto que llegaba lento, distorsionado y generalmente armado. En ese contexto, la hacienda de los Villanueva era una anomalía, no por su tamaño, que era considerable pero no extraordinario. 200 hectáreas de tierra semiárida en el municipio de Ures, con un temporal caprichoso que algunos años bendecía los cultivos con lluvias generosas y otros los castigaba con sequías de 3 meses. No era la hacienda más grande del municipio, ni la más productiva. Lo que la hacía especial era su continuidad. 3 generaciones sin interrupción, sin perder un solo metro de lindero, sin ceder ni una hectárea a los repartos agrarios que habían desmembrado propiedades mucho más poderosas en toda la región. Había algo en esa tierra que se resistía a cambiar de manos. Rodrigo Villanueva tenía 41 años cuando comienza esta historia y cargaba cada uno de esos años en el cuerpo con la honestidad brutal de quien ha trabajado a la intemperie toda su vida. Los hombros anchos de quien cargó sacos de maíz desde los 8 años. Las manos partidas y oscurecidas de quien ha metido los dedos en la tierra más veces de las que puede contar. La espalda levemente encorvada no por vejez, sino por décadas de inclinar el cuerpo sobre surcos, sobre cercas, sobre animales caídos. Y en el rostro, enmarcado por un bigote negro que empezaba a mostrar algunas canas en las comisuras, un par de ojos oscuros que la gente del pueblo describía como serios. Pero quienes lo conocían de verdad, los trabajadores que llevaban años en la hacienda, los vaqueros que habían dormido bajo las mismas estrellas que él en las noches de arreo, reconocían algo distinto en esa mirada. No era seriedad, era vigilancia. Era la expresión de un hombre que desde muy joven había aprendido que el mundo guardaba sorpresas desagradables y que la única forma de sobrevivir a ellas era no bajar la guardia nunca, ni de día, ni de noche. Rodrigo no era hombre de muchas palabras. Gobernaba la hacienda con instrucciones precisas y concisas, con el mismo vocabulario económico con que se dirige uno a los animales. Directo, sin adornos, sin espacio para malentendidos. Sus trabajadores lo respetaban con esa forma particular de respeto que no se confunde con el afecto, pero que en ciertas circunstancias vale más. El respeto que nace de saber que el patrón nunca va a pedirte algo que él mismo no estaría dispuesto a hacer. Era viudo desde los 34 años. Su esposa, Consuelo, había muerto de fiebre tifoidea, dejando atrás una hija de 3 años llamada Remedios, a quien Rodrigo criaba con la misma mezcla de torpeza y devoción silenciosa con que gestionaba todo lo que amaba. Nunca volvió a considerar casarse, no porque le faltaran oportunidades, sino porque había algo en su carácter que había cerrado ciertas puertas después de la muerte de Consuelo y que no tenía intención de volver a abrirlas. La hacienda era su vida, sus límites, sus cultivos, sus animales, sus temporadas de lluvia y sus sequías, su polvo rojo al atardecer y su silencio helado antes del amanecer. Todo lo que Rodrigo Villanueva era como hombre estaba definido por esas 200 hectáreas de tierra semiárida en Sonora. Sin ellas, no habría un Rodrigo que pudiera reconocerse en el espejo, lo cual hacía que lo que estaba por venir fuera, exactamente, la amenaza perfecta. Porque lo que estaba por venir no solo quería quitarle la tierra, quería quitarle lo que la tierra había hecho de él. Don Ezequiel Villanueva tenía 74 años y el cuerpo de un hombre de 50 que hubiera vivido como si tuviera 90. Alto,
delgado hasta la severidad, con el cuello largo y los pómulos prominentes de quien ha pasado décadas bajo el sol del desierto, y el sol ha ido cincelando su rostro hasta quitarle todo lo superfluo. Tenía una mano izquierda que cerraba mal desde un accidente con un arado en 1908, y esa mano torcida, con los dedos permanentemente inclinados hacia adentro, se había convertido con los años en algo así como su sello personal, la marca física más reconocible de un hombre que era, en todos los sentidos posibles, una marca en sí mismo. Don Ezequiel dormía con un rifle Winchester debajo de la cama. No era un gesto simbólico ni una costumbre heredada sin reflexión. Era una declaración filosófica. Cuando alguien le preguntaba al respecto, cosa que ocurría raramente porque la mayoría de la gente prefería no hacer preguntas a don Ezequiel, respondía siempre lo mismo, que la paz era un lujo que se compra con la preparación para la guerra, que quien no está listo para defender lo suyo ya lo está perdiendo, aunque todavía no lo sepa. Había construido la hacienda Villanueva con sus manos. No era una metáfora. A los 22 años, con un pequeño capital heredado de su propio padre y una determinación que los que lo conocieron en esa época describían como aterradora en su intensidad, Ezequiel había llegado a esas tierras de Sonora sin nada más que una mula, unas herramientas básicas y la convicción absoluta de que iba a construir algo que durara, no solo mientras él viviera, para siempre, el tipo de cosa que se construye una vez y no se vuelve a construir. Había mezclado cal y arena para los primeros muros con sus propias manos. Había cortado vigas de mezquite de los árboles del lindero norte. Había cavado el pozo durante 3 semanas, solo, negándose a aceptar ayuda de nadie, como si la soledad fuera parte del ritual. Y cuando el primer chorro de agua subterránea había brotado del fondo del pozo, don Ezequiel se había quedado arrodillado en la orilla durante un tiempo que los trabajadores que ya había contratado para ese entonces estimaron en más de 1 hora, con la cabeza inclinada y los labios moviéndose en silencio. Nadie supo si estaba rezando o prometiendo. Había una historia que circulaba entre los trabajadores más viejos de la hacienda, transmitida en voz baja durante las noches de guardia o en los momentos de tequila al final de una jornada larga, con ese tono específico que tienen las historias que la gente no está segura de si creer, pero tampoco está dispuesta a descartar. Decían que don Ezequiel, al colocar los primeros cimientos de la casa principal, había realizado un ritual, que había cortado su propio antebrazo izquierdo con el mismo cuchillo con que marcaba el ganado, y que había dejado correr su sangre sobre los primeros ladrillos antes de colocarlos. Que había dicho algo mientras lo hacía, palabras en algún idioma que los presentes no reconocieron, y que después había mirado hacia el horizonte con una expresión que ninguno de ellos había podido describir con exactitud en los años siguientes, solo que no era la expresión de un hombre que acaba de hacer algo ordinario, que la tierra era suya porque la había comprado con sangre, no metafóricamente, con su propia sangre física, real, que había empapado la tierra y los cimientos y que por lo tanto había creado un vínculo que ningún documento legal podría anular ni ningún hombre en su sano juicio debería intentar romper. Rodrigo había escuchado esa historia una vez, de niño, contada por un vaquero viejo al que llamaban el Tuerto Macías. Se la había repetido a su padre esa noche, con la mezcla de fascinación y miedo que tienen los niños cuando tocan algo que sienten más grande que ellos. Don Ezequiel lo había escuchado sin interrumpirlo,
y cuando Rodrigo terminó, su padre lo había mirado con esos ojos profundos y oscuros que eran como pozos de los que nunca podías ver el fondo, y le había dicho, con una calma que era más aterradora que cualquier enojo, que algunas cosas son verdad, aunque no las hayas visto, que algunas cosas son verdad precisamente porque nadie las ha visto, y que hay preguntas que un hombre inteligente aprende a no hacer. Rodrigo tenía 9 años. No había olvidado esa conversación en 32 años. En los meses previos a los eventos de esta historia, don Ezequiel había comenzado a cambiar de maneras que Rodrigo notaba, pero no sabía cómo nombrar. Pequeñas cosas al principio. Se levantaba más temprano, antes incluso del primer gallo, y aparecía en el desayuno con las botas llenas de tierra fresca, como si hubiera estado caminando por los campos en la oscuridad. Pasaba horas parado en el corredor de la casa, mirando hacia el este, hacia la dirección de la hacienda Peralta, con una expresión que Rodrigo no le había visto nunca antes. No preocupación, no enojo, sino algo que se parecía más a una espera. La expresión de quien sabe que algo está llegando y está decidiendo si salir a recibirlo o a detenerlo. Y por primera vez en su vida adulta, don Ezequiel Villanueva parecía no haber tomado todavía esa decisión. Si hubiera una sola cosa en la vida de Rodrigo Villanueva que estuviera completamente libre del peso de la sospecha, de la vigilancia, del miedo silencioso que gobernaba todo lo demás, esa cosa era Cairo. Un labrador negro, viejo para los estándares de los perros de rancho, pero completamente ignorante de ese hecho. Con 11 años de vida repartidos equitativamente entre la lealtad más absoluta que Rodrigo había conocido nunca y una especie de dignidad tranquila que hacía que incluso los trabajadores más rudos de la hacienda lo trataran con un respeto instintivo que quizás no habrían sabido explicar. La cicatriz en la oreja derecha de Cairo era casi una leyenda local. Cuando el perro tenía 2 años, había encontrado una víbora de cascabel agazapada entre las raíces de un mezquite en el lindero sur. Un perro normal habría ladrado desde la distancia o simplemente habría huido. Cairo se había lanzado sobre la serpiente con una velocidad que nadie que lo vio pudo creer del todo. En la memoria posterior, la había agarrado justo detrás de la cabeza antes de que pudiera enrollarse para atacar y la había sacudido hasta matarla. La serpiente alcanzó a morderle la oreja derecha en el proceso, dejando una cicatriz blanca y gruesa en la punta del pabellón auricular que con los años se había vuelto casi sedosa, casi orgullosa. Rodrigo la tocaba a veces, sin pensar, como uno toca un amuleto. Cairo dormía en la soleira del cuarto de Rodrigo, no sobre una cobija o un petate designado para él, sino exactamente sobre el umbral de la puerta, con el cuerpo perpendicular al marco, como si incluso dormido estuviera decidiendo constantemente si proteger lo que estaba adentro o vigilar lo que estaba afuera. Rodrigo lo había intentado sacar de ahí cuando era cachorro, convencido de que un perro debía dormir en el exterior como todos los perros de rancho. Y Cairo había vuelto al mismo lugar 3 noches seguidas con una persistencia tan absolutamente libre de dramatismo que eventualmente Rodrigo había entendido que no era terquedad, sino función. El perro no dormía ahí porque quisiera. Dormía ahí porque creía que era necesario. Comía del plato de Rodrigo cuando Rodrigo pensaba que nadie lo veía. Que era, en la experiencia personal de Rodrigo, casi todo el tiempo, porque la soledad del rancho en las noches largas de verano creaba cierto tipo de intimidades que no habrían sobrevivido la mirada de testigos. Cairo se sentaba a su lado en la mesa de madera rústica de la cocina
y Rodrigo le ponía lo que quedaba sin decir nada. Y Cairo lo comía con esa dignidad suya, sin hacer aspavientos ni mostrar gratitud excesiva, como quien acepta lo que le corresponde por derecho propio. Rodrigo no era hombre que hablara mucho, ya lo dijimos, pero con Cairo hablaba. No con frecuencia ni en extensión, sino en el tipo de oraciones cortas y directas que se dirigen a alguien cuya comprensión se da por sentada. Le decía qué iban a hacer ese día, le explicaba qué animal estaba enfermo y por qué, le consultaba sin esperar respuesta verbal sobre decisiones pequeñas, sobre rutas de recorrido, sobre si el cielo del norte prometía lluvia o mentía, y Cairo respondía, no con palabras, claro, sino con la orientación de sus orejas, con la dirección de su mirada, con esa capacidad específica de los perros de hacer que su cuerpo entero sea una respuesta a lo que se les pregunta. Rodrigo había aprendido a leerlo con los años, hasta el punto de que rara vez se equivocaba en la interpretación. Si Cairo giraba las orejas hacia el norte y tensaba levemente los músculos del cuello, había algo en el lindero norte que merecía atención. Si Cairo se echaba de costado con un suspiro largo y profundo, el día iba a ser tranquilo. Si Cairo se quedaba sentado, quieto, mirando un punto fijo, con esa concentración total que parecía excluir todo lo demás del mundo, Rodrigo sabía que había algo que él mismo no podía ver, pero que el perro sí. En los últimos meses, antes de que todo comenzara, Cairo miraba cada vez más seguido hacia el este, hacia la hacienda de los Peralta, con esa concentración absoluta, total, que excluía el mundo. Rodrigo lo notaba. Y cada vez que lo notaba, sentía algo frío moverse en su estómago que no era exactamente miedo, sino el precursor del miedo, la sombra que el miedo proyecta antes de llegar. Le decía a Cairo, ¿qué ves tú que yo no veo? Cairo no respondía, solo seguía mirando hacia el este. La hacienda de los Peralta llevaba el nombre de familia desde 1891. Cuando el abuelo de Faustino había llegado a Sonora desde Jalisco con dinero de origen que nadie preguntaba demasiado sobre su origen, lo cual, en el México de Porfirio Díaz, era exactamente la condición necesaria y suficiente para establecerse en tierras que podrían o no haber tenido dueños anteriores. La propiedad colindaba con la hacienda Villanueva por el lindero este, separadas por lo que todo el mundo en la región llamaba la Cerca del Diablo, aunque nadie tenía completamente claro de dónde venía ese nombre. Era una cerca vieja, construida con postes de mezquite y alambre de púa en 3 filas, que recorría aproximadamente 4 kilómetros de norte a sur, marcando el lindero entre las 2 propiedades. Los postes eran notablemente más gruesos y oscuros que el mezquite ordinario, con una coloración casi negra que el tiempo no parecía aclarar, sino profundizar. Algunos de los trabajadores más viejos decían que la cerca no la había construido ninguno de los 2 rancheros, que ya estaba cuando don Ezequiel llegó a esas tierras, que los postes no eran de mezquite, sino de un tipo de madera que nadie había podido identificar con certeza y que se resistía al machete de una manera que la madera ordinaria no se resiste. Nadie cruzaba esa cerca de noche. No era una regla explícita, era simplemente algo que nadie hacía. De la misma manera que nadie camina por el borde de un precipicio, aunque no haya una señal que lo prohíba. El instinto lo impedía, y el instinto, en esas tierras, había aprendido a ser obedecido. Faustino Peralta tenía 46 años, 5 menos que Rodrigo, y era todo lo que Rodrigo no era en términos de apariencia y comportamiento social. Alto también,
pero de una delgadez distinta, más estudiada, más consciente de sí misma. Vestía bien para los estándares rurales de la época, con camisa de buena tela y sombrero de ala ancha de fieltro fino, y llevaba en la boca inferior 2 dientes de oro que captaban la luz de manera que parecían diseñados específicamente para ese propósito, para capturar la atención y dirigirla hacia esa sonrisa permanente, abierta, aparentemente generosa. Era un hombre con el que era fácil hablar. Tenía el don específico de hacer que su interlocutor sintiera que era exactamente a él, a quien Faustino había estado esperando hablar, que la conversación era importante, que las palabras que se intercambiaban tenían peso y consecuencia. Era el tipo de hombre que en las reuniones del pueblo se encontraba en el centro de cualquier conversación, no porque la hubiera iniciado, sino porque gravitaba hacia ahí con una naturalidad que parecía inevitable. Rodrigo no confiaba en él desde el primer día que lo conoció, que fue en el entierro del padre de Faustino en 1924, no porque tuviera una razón específica entonces, sino porque había algo en la sonrisa de Faustino que no llegaba a los ojos, un desfase mínimo, casi imperceptible, entre la emoción que el rostro expresaba y la emoción que los ojos registraban, como si la sonrisa fuera una decisión y no una respuesta, como si hubiera un momento brevísimo antes de que la sonrisa apareciera, en que podías ver el cálculo. En los años siguientes a ese entierro, los dos rancheros habían mantenido una relación de vecindad correcta y distante. Intercambio de saludos cuando se encontraban en el pueblo, colaboración puntual en asuntos de pastoreo o reparación de la cerca compartida. Ninguna cercanía real. Rodrigo prefería que fuera así. Había algo en la manera que Faustino tenía de mirar la hacienda Villanueva, cada vez que pasaba por ahí o que desde algún punto alto podía verla, una manera de mirar que no era admiración sino inventario, que ponía a Rodrigo en guardia de manera instintiva. En marzo de 1931, un martes de cielo gris y viento del norte que traía olor a lluvia que nunca llegó, Faustino Peralta apareció en la puerta de la hacienda Villanueva a media mañana. Venía solo, lo cual Rodrigo notó y registró como inusual. Venía con una carpeta de cuero marrón bajo el brazo y venía con esa sonrisa de dientes de oro que capturaba la luz y la redirigía, esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Sacó de la carpeta un documento de varias páginas, membretado con el sello del Registro de Propiedad del Estado de Sonora, con firmas y sellos en la última página, y se lo extendió a Rodrigo con la misma naturalidad con que se le pasa a alguien una taza de café. El documento decía, en el lenguaje legal y específico de los documentos de propiedad de la época, que un error en el deslinde original de 1889 había resultado en la incorporación incorrecta de aproximadamente 65 hectáreas al registro de la hacienda Villanueva. Hectáreas que, según una nueva medición topográfica, pertenecían de derecho a la hacienda Peralta. Las hectáreas en cuestión incluían el lindero sur completo, una porción del campo de cultivo principal y el pozo que nunca se había secado, el pozo que don Ezequiel había cavado solo durante 3 semanas, el pozo sobre cuya orilla el viejo había pasado más de 1 hora arrodillado el día que brotó el agua. Rodrigo leyó el documento una vez, lo leyó 2 veces. Lo sostuvo en las manos durante un tiempo que después no habría podido estimar, sintiendo el peso del papel, el peso de lo que el papel decía, el peso de lo que el papel no decía, pero implicaba. Después lo dejó caer al suelo entre los 2 hombres.
Miró a Faustino. Faustino sostuvo la mirada con esa sonrisa intacta, paciente, de hombre que sabe que el tiempo está de su lado. Rodrigo le dijo que se fuera de su propiedad, que no volviera, que el documento lo podía usar para encender la lumbre de su cocina. Faustino recogió el documento del suelo sin apresurarse, lo volvió a doblar cuidadosamente, lo guardó en la carpeta de cuero. Y cuando se dio la vuelta para irse, dijo, sin dejar de caminar, sin volver la cara, que lo pensara bien, que el documento era legal, que había maneras agradables y maneras desagradables de resolver estas cosas, y que él, personalmente, prefería las agradables. Rodrigo no respondió. Se quedó parado en la puerta hasta que el caballo de Faustino desapareció entre el polvo del camino hacia el este. Cairo, que había estado sentado a su lado todo ese tiempo sin moverse, emitió un sonido cuando Faustino se fue. No fue un ladrido, fue algo más bajo, más interno, casi más parecido a un gruñido que a un sonido de perro, como si algo en el fondo de su garganta reconociera algo en lo que acababa de ocurrir. Esa noche, Rodrigo se sentó en el corredor de la casa principal con una taza de café que se fue enfriando sin que él la tocara, mirando la oscuridad en dirección al este, pensando en el documento, en la sonrisa de Faustino, en los dientes de oro, en el pozo. Don Ezequiel estaba dentro. Ya había ido a dormir a la hora de siempre, pero antes de retirarse había pasado por el corredor y se había quedado parado un momento mirando a su hijo con esa expresión nueva que Rodrigo le venía notando, esa espera que no era ni preocupación ni enojo, sino algo más difícil de nombrar. El viejo no había preguntado sobre la visita de Faustino. Rodrigo no le había contado. Había algo entre ellos esa noche, una especie de acuerdo tácito de que la conversación que necesitaban tener sobre ese tema iba a esperar, que ninguno de los dos estaba todavía listo para tenerla. Cairo estaba echado a sus pies, la cabeza sobre las patas delanteras, los ojos abiertos mirando hacia el este, aunque en esa dirección solo había oscuridad. A las 3 de la mañana, uno de los vaqueros lo despertó golpeando en el marco de la puerta con los nudillos, con esa manera específica de golpear de quien tiene malas noticias y está tratando de decidir hasta el último segundo cómo presentarlas. Se llamaba Guadalberto, llevaba 17 años en la hacienda y era uno de esos hombres que Rodrigo clasificaba mentalmente como roca, inamovible, poco expresivo, completamente confiable precisamente porque nunca dramatizaba nada. Guadalberto estaba pálido. Para un hombre de su tipo, eso era el equivalente de que cualquier otro hombre estuviera gritando. Fueron al corral sur. Las 3 reses estaban en el centro del espacio abierto, alejadas de la cerca, como si algo las hubiera empujado hacia adentro. Muertas. No había marcas de bala, eso fue lo primero que Rodrigo verificó. No había señales de ataque de animal depredador, sin marcas en el cuello ni en las patas traseras donde un coyote o un puma atacarían primero. No había sangre visible en el suelo alrededor de los animales, pero las reses estaban abiertas. No cortadas, no desgarradas, abiertas, de la manera en que se abre una fruta madura, con los bordes de las heridas irregulares y hacia afuera, como si algo hubiera presionado desde adentro hasta ceder. Las vísceras estaban parcialmente expulsadas, pero no dispersadas. No había señales de que ningún animal las hubiera comido o movido. Todo estaba en un orden horrible, casi quirúrgico, completamente incongruente con cualquier explicación natural que Rodrigo pudiera formular.
Guadalberto dijo, en voz muy baja, que los otros animales del corral se habían amontonado en el rincón más alejado desde que él había llegado y que ninguno había emitido ningún sonido. Ni un mugido, ni un bufido, ni el tipo de agitación que se produce normalmente cuando hay un depredador cerca. Solo ese silencio compacto y ese amontonamiento en el rincón, como si quisieran colectivamente desaparecer en la madera de la cerca. Cairo no ladró en toda la noche. Rodrigo lo buscó con la mirada y lo encontró parado en el centro exacto del corral, entre los animales muertos y los animales vivos, con el cuerpo rígido como una estatua y la mirada fija en la dirección de la cerca del diablo. No temblaba, no gruñía. Solo estaba parado ahí con esa quietud total que Rodrigo había aprendido a temer más que cualquier ladrido, porque significaba que lo que Cairo estaba percibiendo era demasiado grande para responderle con sonido. A la mañana siguiente, don Ezequiel bajó al desayuno, vio el rostro de Rodrigo y sin recibir ninguna información, sin que nadie le hubiera dicho nada todavía, dijo esa frase que Rodrigo iba a cargar consigo por el resto de su vida con el peso específico de las cosas que una vez escuchadas no pueden no haberse escuchado. Él despertó algo. Rodrigo preguntó qué quiso decir. El viejo lo miró con esos ojos profundos de pozo sin fondo y después, sin responder, se giró y volvió a entrar a la casa. Se escuchó la llave en la cerradura de la puerta principal, el sonido metálico y definitivo de algo que se cierra. Durante las siguientes semanas, la vida en la hacienda Villanueva continuó con la superficie de normalidad que tienen todas las vidas cuando por dentro se están fracturando. Los trabajadores realizaban sus tareas. El ganado sobreviviente pastaba. Las gallinas ponían. El maíz que había sobrevivido la sequía del mes anterior seguía creciendo en sus hileras ordenadas. Todo funcionaba. Todo tenía la apariencia de lo que siempre había sido. Pero había algo que no funcionaba. Algo que estaba desplazado de su lugar y que creaba en el ambiente de la hacienda esa tensión específica de las cosas que nadie nombra, pero todos sienten. Como el silencio antes del trueno, cuando el aire ya sabe lo que viene, aunque los oídos todavía no escuchen nada. Don Ezequiel había dejado de sentarse a la mesa para desayunar. Nadie lo mencionó el primer día. Nadie lo mencionó el segundo. Al tercer día, Rodrigo encontró al viejo en el rincón de la cocina, en cuclillas sobre sus talones con la espalda contra la pared, comiendo de un plato que tenía en el suelo entre las piernas. Cuando Rodrigo entró, el viejo levantó la vista sin ninguna señal de incomodidad o conciencia de que había algo extraordinario en su posición, como si esa fuera simplemente su manera de comer y siempre lo hubiera sido. Las botas seguían apareciendo con tierra fresca cada mañana. Rodrigo empezó a vigilar la casa de noche, no con la intención de confrontar a su padre, sino solo para entender, para ver. Pero don Ezequiel parecía percibir esa vigilancia y ajustaba sus movimientos nocturnos en consecuencia, de manera que Rodrigo nunca lograba verlo en movimiento, solo los resultados, la tierra en las botas, el cansancio en los ojos del viejo al amanecer, la expresión de alguien que ha estado trabajando aunque su cuerpo no muestre el trabajo. La noche que lo encontró cavando fue un jueves de luna llena. Rodrigo había salido a orinar y había visto la silueta del viejo en el quintal trasero, encorvado sobre el suelo, con los brazos metidos en la tierra. No había luz artificial, solo la luna. Y la luz de la luna hacía que la escena tuviera una claridad irreal, casi fotográfica, que después, en los recuerdos de Rodrigo,
siempre apareció con ese tono plateado específico de las cosas que no deberían haber sido vistas. Se acercó. Don Ezequiel no lo oyó llegar o fingió no oírlo. Siguió cavando con las manos, con esos movimientos rítmicos y eficientes que se adquieren cuando algo se ha hecho muchas veces. Las manos moviéndose en la tierra como si la tierra fuera una sustancia familiar, casi acogedora, como agua, como arena fina, no como tierra dura y semiárida de Sonora que debería resistir a los dedos desnudos. Rodrigo tocó el hombro del viejo. Don Ezequiel se detuvo. Lentamente, con esa lentitud que no es física, sino deliberada, giró el rostro hacia su hijo. Y Rodrigo vio lo que mencionamos al principio de esta historia. Esos ojos blancos, sin foco, sin pupila visible, como ojos de hombre que está dormido de pie. Como ojos de algo que usa el cuerpo de un hombre, pero no es un hombre. Eso duró un segundo, quizás menos. Después don Ezequiel parpadeó y sus ojos volvieron a ser los ojos de su padre, oscuros y profundos y cansados, y dijo que estaba buscando una raíz medicinal para un dolor de rodilla que le molestaba desde hacía días. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña y completamente convincente. Se limpió las manos en el pantalón y fue a acostarse. A la mañana siguiente, antes de que nadie más se levantara, Rodrigo fue al quintal trasero. El agujero seguía ahí, no completamente rellenado, con la tierra alrededor todavía suelta y oscura de la excavación de la noche anterior. Era un agujero de aproximadamente 40 centímetros de profundidad, no lo suficientemente hondo para ninguna raíz que Rodrigo pudiera imaginar. En el fondo del agujero había un bulto. Lo sacó con cuidado. Era un embrullo de cuero negro, cosido con lo que parecía ser tendón animal, del tamaño aproximado de una naranja grande, y tan viejo que el cuero se había puesto duro como madera y la costura estaba casi desintegrada. Lo abrió con las manos, con esa mezcla de urgencia y reluctancia que acompaña los descubrimientos que uno necesita hacer, pero teme haber iniciado. Dentro había 3 cosas. Un hueso, pequeño, probablemente de ave o de animal pequeño, ennegrecido por algo que no era tierra, sino parecía ser quemado de manera controlada. Un diente humano, un molar, con la raíz completa todavía adherida, de ese color amarillo oscuro de los dientes que han pasado mucho tiempo fuera de la boca, y un papel, un rectángulo de papel grueso, quizás de maguey, cubierto de ambos lados con símbolos trazados con algo de color rojo oscuro que Rodrigo no quiso identificar. Los símbolos no correspondían a ningún alfabeto que él reconociera. No eran letras españolas, no eran los números que conocía, eran formas que parecían a la vez abstractas y completamente específicas, como si tuvieran una sintaxis, una gramática, un significado exacto que solo era ilegible porque Rodrigo no tenía el diccionario necesario. Llamó a Cairo. El perro se acercó, olfateó el embrullo desde una distancia de 2 palmos exactamente y después se alejó 3 pasos y se sentó, mirando el objeto con esa expresión suya de concentración total. No quiso olerlo de cerca, no quiso tocarlo, solo lo miraba desde esa distancia precisa, como quien observa algo que requiere ser observado, pero no acercado. Rodrigo envolvió los 3 objetos de nuevo en el cuero viejo y los metió en su bolsillo. Rellenó el agujero con sus propias manos y se fue a desayunar como si nada hubiera ocurrido, con esa disciplina específica del hombre de campo que sabe que el trabajo no espera al miedo. Pero esa noche no durmió. Los sueños comenzaron la semana después de que Rodrigo encontró el embrullo.
No de inmediato, no esa noche ni la siguiente, sino con esa gradualidad que tienen las cosas que se instalan en uno sin pedir permiso, que van apareciendo de noche como huéspedes que no fueron invitados, pero que tampoco puedes echar porque no hicieron nada explícitamente wrong, solo están ahí, ocupando espacio, haciéndote sentir en tu propia casa como si fuera de ellos. El sueño era siempre el mismo, con variaciones mínimas que no cambiaban la esencia. Rodrigo estaba parado en el centro de la hacienda, en el espacio abierto entre la casa principal y el granero, de noche, con una luna grande y roja que no daba sombras. El suelo a sus pies era la tierra de siempre, roja y semiárida, y comenzaba a moverse. No como en un temblor, no con violencia, con una suavidad casi orgánica, como cuando la superficie de agua tranquila se arruga porque algo se mueve debajo. La tierra se abría debajo de él en un círculo perfecto que crecía lentamente desde sus pies hacia afuera. Y de la abertura no salía oscuridad, sino una luz muy tenue, amarilla, del tipo de luz que producen las velas cuando ya están casi gastadas. Y de esa apertura salía una mano vieja, de dedos largos con los nudillos negros de tierra, con las uñas crecidas y oscuras, que se cerraba alrededor de su tobillo con una firmeza tranquila y definitiva. No jalaba, no lastimaba, solo sostenía, con la certeza de algo que no tiene ninguna razón para apresurarse, porque sabe que el tiempo está completamente de su lado. Rodrigo se despertaba siempre en el mismo momento, cuando intentaba bajar la vista para ver el rostro que estaba conectado a esa mano, como si el sueño tuviera una arquitectura precisa, diseñada para que nunca pudieras ver esa cara. Se lo contó a nadie, no a su padre, definitivamente no a su padre, no a Guadalberto, no a ninguno de los trabajadores. Hay cierto tipo de miedos que el hombre del campo guarda con más celo que los papeles de la propiedad, precisamente porque sabe que esos miedos, una vez nombrados en voz alta, adquieren una solidez que resulta difícil de deshacer. Don Ezequiel, entre tanto, seguía transformándose. El proceso era suficientemente gradual para que cada cambio individual pudiera ser racionalizado, explicado, atribuido al envejecimiento, a la excentricidad de los viejos, a cualquier causa ordinaria que la mente ofrece antes de considerar las causas que no quiere considerar. Pero acumulados, observados en su conjunto, los cambios pintaban un cuadro que no tenía ninguna explicación ordinaria que Rodrigo pudiera sostener con honestidad. El viejo hablaba de noche, no mientras caminaba, no en voz alta y dirigida a alguien, sino en ese murmullo bajo y continuo que sale de quien habla dormido, excepto que don Ezequiel, cuando Rodrigo se acercaba a su puerta en esas noches de murmullo, estaba sentado en el borde de su cama con los ojos abiertos. Las palabras no eran en español, eran en náhuatl o en algo que se parecía al náhuatl, ese idioma que sobrevivía en fragmentos en los pueblos de la Sierra Sonorense, palabras que Rodrigo reconocía como pertenecientes a algo antiguo, aunque no pudiera traducirlas. Los trabajadores más viejos, que eran de descendencia indígena, reconocían algunas de las palabras cuando las escuchaban de lejos y se alejaban rápidamente sin comentar nada, con esa discreción específica de quien prefiere no haber escuchado lo que escuchó. Un viernes por la tarde, la hija de Rodrigo, Remedios, que tenía 10 años y había vivido toda su vida con esa familiaridad con el abuelo que tienen los niños cuando el abuelo es parte permanente del paisaje doméstico, fue a buscar a don Ezequiel a su cuarto para decirle que la cena estaba lista,
y regresó a la cocina corriendo, con los ojos muy abiertos pero sin llorar, con esa expresión específica de los niños cuando algo les asustó, pero no saben todavía si tienen permiso para asustarse. Le dijo a Rodrigo, en voz muy baja, que el abuelo estaba mirando la pared, que había un mapa en la pared, que el abuelo lo había dibujado con algo que parecía tierra, presionando los dedos contra el revoque, y que en el mapa había una X grande sobre el lugar donde estaba el pozo. Rodrigo fue al cuarto. La pared estaba limpia. Don Ezequiel estaba dormido en su cama, vestido, con las botas puestas, las manos sobre el pecho, entrelazadas, como en un velorio. Rodrigo revisó las manos del viejo. Las uñas tenían tierra debajo. Cairo esa noche eligió dormir afuera de la casa. Por primera vez en 11 años, el perro no ocupó su lugar en el umbral del cuarto de Rodrigo. Rodrigo lo encontró al amanecer acostado en el corredor exterior, contra la pared de adobe, mirando la puerta principal como si estuviera esperando algo que supiera que eventualmente iba a salir por ahí. El verano de 1931 en Sonora fue el más caliente en 15 años. El calor no era solo temperatura, era presencia física, una cosa tangible que aplastaba el paisaje desde el mediodía hasta bien pasada la medianoche, que hacía que los animales se movieran poco y que los hombres hablaran menos de lo habitual, conservando la energía para lo necesario. Era el tipo de calor que acorta los temperamentos y alarga los rencores. El tipo de calor bajo el que los conflictos latentes tienen más probabilidad de volverse conflictos visibles. En julio, Guadalberto fue a despertar a Rodrigo antes del amanecer por segunda vez desde que comenzó esta historia. Esta vez no estaba pálido. Esta vez tenía una expresión que Rodrigo no había visto nunca en ese rostro de roca. Una expresión que tardó un momento en identificar porque era completamente inesperada en un hombre de esa constitución. Terror. Fueron a la cerca del diablo. 2 hombres de la hacienda Peralta estaban ahí. Uno estaba muerto, tirado en el suelo con los brazos extendidos en un ángulo que no correspondía a ninguna posición de caída natural, como si hubiera sido colocado, organizado, puesto ahí con intención. El otro estaba vivo, sentado contra el poste de mezquite más grande de la cerca, con las rodillas contra el pecho, con las manos en el rostro. Cuando Rodrigo y Guadalberto se acercaron, el hombre bajó las manos. Rodrigo había visto muchas cosas en su vida. Había visto hombres heridos por machetes y por balas. Había visto animales destrozados por coyotes y por tormentas. Había visto la cara de su esposa Consuelo en las últimas horas de la fiebre, cuando ya el cuerpo no estaba siendo lo que había sido. Tenía esa experiencia específica del hombre de campo, con la violencia y con la muerte, que proporciona cierta distancia, cierta capacidad de ver sin que lo visto lo incapacite. Pero el rostro del hombre vivo lo detuvo, no por la sangre, aunque había sangre, sino por lo que quedaba debajo de la sangre. El hombre se había arañado con las uñas, con sus propias uñas, con esa insistencia que solo puede producir un estado que está más allá del dolor, más allá de la autoconservación. Las marcas llegaban al hueso en las mejillas. Y mientras Rodrigo lo miraba, el hombre seguía haciéndolo, los dedos moviéndose sobre las heridas con esa mecánica de quien repite un movimiento porque lo ha repetido tanto que ya no puede parar, y repetía en voz muy baja, rítmica, como una letanía. No era un hombre, no era un hombre, no era un hombre. Rodrigo ordenó que llevaran a los 2 hombres al pueblo, al médico y al delegado, en ese orden. Mandó a Guadalberto de vuelta a la hacienda con instrucciones precisas.
y se quedó solo en la cerca del diablo mientras el cielo comenzaba a clarear, mirando el punto donde los dos hombres habían estado, intentando leer en la tierra lo que había ocurrido. La tierra no le dijo nada, solo estaba húmeda de una manera inexplicable para esa época del año, y ese nivel de calor, con la humedad de tierra que ha absorbido algo que no era lluvia. El delegado del pueblo, un hombre llamado Fortino Duque, que llevaba 12 años en el cargo y que había aprendido a no hacer preguntas sobre ciertas cosas que ocurrían en las haciendas de la región, llamó a Rodrigo a declarar 3 días después. Lo interrogó durante 1 hora con preguntas que ya tenían las respuestas incorporadas en la manera de formularlas, y lo dejó ir sin cargos, sin pruebas. Dijo, el hombre que había sobrevivido seguía sin poder hablar y los médicos no encontraban ninguna razón física para esa incapacidad. Lo habían clasificado como shock severo. Lo que había causado el shock no quedó registrado en ningún documento oficial. 3 días después de la visita al delegado, Faustino Peralta apareció en la hacienda Villanueva. Esta vez no venía solo. Venía con 6 hombres que Rodrigo no reconoció, que no eran de la región, que llevaban armas de manera visible y que se distribuyeron frente a la casa principal con esa eficiencia de quien ha hecho ese tipo de distribución muchas veces antes. Faustino desmontó, se limpió el polvo del sombrero con el dorso de la mano, sonrió esa sonrisa que no llegaba a los ojos, y le dijo a Rodrigo, con una cordialidad completamente desconectada del contexto, que tenía hasta el último día del mes para firmar la cesión del pozo y las hectáreas correspondientes, que era lo mejor para todos, que las cosas podían seguir siendo civilizadas si Rodrigo lo decidía así. Cairo estaba sentado a la derecha de Rodrigo, inmóvil, con los dientes levemente visibles, no en un gesto de ataque, sino en esa exposición involuntaria que ocurre cuando los músculos del hocico se tensan por algo que va más allá del instinto ordinario. Faustino miró al perro. Por primera vez desde que Rodrigo lo conocía, algo cruzó por la cara de Faustino, que no era exactamente la sonrisa calculada de siempre. Era algo más cercano a la precaución, a reconocimiento, y dijo algo que Rodrigo tardó varios días en poder pensar con claridad. Dijo, su padre sabe lo que va a pasar, pregúntele. Y se fue con sus 6 hombres sin esperar respuesta, con esa calma de quien ya tomó la decisión que necesitaba tomar y ahora solo está esperando que el tiempo haga su trabajo. Esa noche, Rodrigo esperó a que los últimos trabajadores se fueran a sus cuartos y el rancho quedara en ese silencio específico de las noches rurales, que no es vacío, sino lleno de sonidos de animales y viento y madera que se enfría. Y fue al cuarto de su padre. Lo encontró sentado en el sillón de cuero junto a la ventana, despierto, como si hubiera estado esperando. La lámpara de querosén en la mesa daba una luz amarilla y baja que hacía que las sombras del cuarto tuvieran volumen, como objetos sólidos. Don Ezequiel no se movió cuando Rodrigo entró, solo lo miró. Rodrigo cerró la puerta, se paró frente a su padre y le dijo lo que Faustino había dicho, las palabras exactas. Don Ezequiel no reaccionó con sorpresa. Su rostro no cambió. Solo pareció contraerse levemente, como si algo que había estado manteniendo bajo presión encontrara finalmente el punto de quiebre. Cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había algo diferente en su expresión. El cansancio que había acumulado 40 años de no decir algo que necesitaba ser dicho. Lo que contó esa noche tardó más de 2 horas.
Y Rodrigo lo escuchó sin interrumpir, sentado en el borde de la cama, con las manos entre las rodillas, con esa inmovilidad de quien está recibiendo un peso que no eligió cargar, pero que reconoce como suyo desde antes de haberlo recibido. 42 años atrás, cuando don Ezequiel llegó a esas tierras de Sonora con su mula y sus herramientas y su determinación aterradora, las tierras no estaban exactamente vacías. Había un hombre viejo, solo, que vivía en una estructura rudimentaria de adobe y ramas en lo que ahora era el lindero sur de la hacienda, cerca del lugar donde después Ezequiel construyó el granero. El hombre pertenecía a una comunidad de curanderos y guardianes de tradición de una rama específica de cultura nahua que había sido dispersada por la violencia de los latifundios en las décadas previas. Era lo que quedaba de esa comunidad, el último. Se llamaba, en el español que usaba raramente para hablar con los mestizos, Sebastián. Su nombre en su lengua era otra cosa que don Ezequiel nunca pronunció correctamente y que con los años dejó de intentar. Sebastián era, según la descripción que don Ezequiel daba esa noche con la voz plana y monótona de quien recita algo que ha guardado demasiado tiempo, un hombre de aspecto ordinario, de mediana estatura y edad avanzada, cuya única característica notable era la mirada. Una mirada que no te miraba a ti exactamente, sino a algo que estaba en el mismo espacio que tú, pero no era exactamente tú. Algo más detrás o más adentro, y que en esa mirada había una calma tan absoluta que resultaba más perturbadora que cualquier agitación. El hombre estaba enfermo cuando Ezequiel llegó, una enfermedad que afectaba los pulmones, del tipo que en esa época y en esas condiciones tenía un solo destino. Ezequiel lo supo desde el primer día. El hombre también lo sabía y no pretendía no saberlo. En las primeras semanas, mientras Ezequiel trabajaba en los preparativos de construcción, habían tenido algunas conversaciones breves. El viejo lo observaba trabajar desde la entrada de su construcción de adobe y a veces decía cosas sobre la tierra, sobre su historia, sobre lo que había ocurrido en esas hectáreas específicas en los siglos anteriores. Cosas que Ezequiel escuchaba con la parte de la atención que no estaba ocupada en el trabajo, registrando sin procesar completamente, archivando sin saber todavía para qué. Y entonces llegó el momento que Ezequiel había esperado que no llegara. El momento en que el viejo curandero, ya claramente en los últimos días de su vida, postrado en su petate, con la respiración rota e irregular, llamó a Ezequiel a su lado y le dijo que había una cosa que necesitaba que alguien hiciera, que él mismo no podía hacerla ya, que era una cosa que tenía que ver con las tierras, con algo que estaba enterrado en cierto lugar, con un ritual de cierre que debía realizarse antes de que el guardián de esas tierras muriera para que lo que había sido confiado al guardián no quedara suelto. Ezequiel escuchó. Entendió que la cosa que se le pedía requería tiempo, esfuerzo y posiblemente posponer el inicio de su construcción. Y dijo que no con crueldad, sin violencia, simplemente con esa eficiencia de quien tiene objetivos claros y no puede permitirse desvíos. Tenía una hacienda que construir, tenía cimientos que echar, tenía un pozo que cavar. El viejo era un desconocido y sus rituales eran cosas de otro mundo, de otro tiempo, de otra gente que no era la suya. 3 días después, cuando Ezequiel fue a ver si el viejo necesitaba agua o comida, Sebastián estaba muerto, solo, en su petate, con los ojos abiertos mirando el techo, las manos abiertas a los lados del cuerpo, con las palmas hacia arriba, en el gesto de quien ofrece algo que ya no tiene a quien darle.
Ezequiel lo enterró en el lindero sur, marcó la tumba con una piedra y siguió construyendo. La primera señal de que algo no era como debería haber sido llegó cuando encontró el pozo. No donde había planeado cavarlo, sino donde el suelo cedía de manera diferente, donde la tierra respondía al pico con una resonancia que no era la resonancia de la tierra sólida, sino de algo más profundo y más hueco. Cavó ahí, encontró el agua, y en el fondo del pozo, junto con el primer chorro de agua subterránea, encontró algo más. Un bulto de cuero negro, cosido con tendón animal, que sacó y guardó sin abrir, que enterró en el quintal trasero de la casa que aún no había terminado de construir, que cubrió con tierra y con la convicción de que si no lo miraba, si no lo nombraba, si lo ponía fuera del alcance de los ojos y de los dedos, no existiría de ninguna manera que importara. Antes de morir, el viejo curandero había maldecido el pozo con palabras que Ezequiel escuchó, pero no procesó. Palabras en náhuatl que llegaron hasta él a través de las paredes de adobe como agua, a través de piedra porosa. Había maldecido la tierra. Había dicho que la tierra bebería la sangre de la familia que la ocupara injustamente por 3 generaciones y que en la tercera generación la tierra reclamaría lo que era suyo. Rodrigo era la tercera generación. Cuando don Ezequiel terminó, el cuarto estaba completamente en silencio. La lámpara chisporroteaba suavemente. Afuera, el viento movía las ramas del mezquite más grande del corredor. Rodrigo tardó en poder hablar. Cuando lo hizo, su voz sonó como la voz de alguien que está hablando desde el fondo de algo. ¿Por qué nunca me dijiste? Don Ezequiel miró sus manos, las manos torcidas, la izquierda que cerraba mal desde 1908. Las miró como si las viera por primera vez, o como si las estuviera viendo por última vez, porque pensé que si no lo decía, no sería real. Lo que vino en los días siguientes a esa confesión fue la etapa más angustiosa de todo lo que Rodrigo vivió en esos meses, no porque fuera la más violenta, sino porque fue la etapa en que comprendió que lo que estaba ocurriendo tenía una arquitectura, un diseño, que no eran eventos casuales concatenados por mala suerte, sino piezas de algo que alguien o algo estaba ensamblando con una paciencia que se medía en décadas. 2 de sus trabajadores de mayor confianza, un vaquero llamado Genaro y un mozo de cuadra llamado Porfirio, que llevaban ambos más de una década en la hacienda, desaparecieron un lunes de agosto sin avisar, sin llevarse sus pertenencias, sin dejar nota. Rodrigo los buscó durante 2 días, enviando a otros hombres a las rancherías y al pueblo, preguntando en los caminos. Los encontraron al tercer día en el lindero entre las 2 haciendas, cerca de la cerca del diablo, en el punto exacto donde habían sido encontrados los hombres de Peralta semanas antes, vivos, los 2, sentados en el suelo, espalda con espalda, con los ojos abiertos y una expresión de absoluta ausencia, como si alguien hubiera apagado algo adentro de ellos que no era inmediatamente visible desde afuera. Cuando Rodrigo los llamó por su nombre, respondieron volteando la cabeza, pero no hablaron. Abrían la boca, la cerraban, la abrían de nuevo, con ese movimiento de quien intenta producir un sonido, pero ha olvidado cómo, o a quien le han quitado las palabras de la misma manera que se le quita a alguien una herramienta de las manos. Los médicos llamaron al estado shock prolongado. Lo que lo había causado quedó fuera del diagnóstico. Rodrigo empezó a hacer preguntas en el pueblo que antes no había hecho porque antes no había necesitado hacerlas. Preguntas sobre la hacienda Peralta, sobre Faustino,
sobre la gente que Faustino frecuentaba, los negocios que hacía, los favores que pedía y los que debía. Y lo que fue encontrando, fragmento a fragmento, conversación a conversación, con esa paciencia metódica del hombre de campo, que sabe que la tierra no entrega todo de una vez, sino que hay que saber esperar el momento de cada cosa. Fue pintando un cuadro que lo llenó de un tipo de miedo que no había sentido nunca antes. Un miedo frío, frío y profundo y geológico, como el agua subterránea que está debajo de los pozos y que está ahí desde antes de que existieran los pozos y que va a seguir estando ahí mucho después. Un comerciante del pueblo que tenía negocios con ambas haciendas y que le debía a Rodrigo varios favores acumulados a lo largo de años de trato justo, le contó con esa incomodidad de quien entrega información que sabe que va a tener consecuencias, que Faustino Peralta había traído a alguien de Oaxaca hacía aproximadamente 3 meses. Un hombre que nadie había visto claramente, que llegaba y salía de noche, que se hospedaba en la hacienda Peralta sin visitar el pueblo, sin interactuar con nadie, que los trabajadores de Peralta llamaban entre ellos, con ese respeto temeroso que tienen los apodos que describen una función real, el que habla con los muertos, un feiticeiro, un practicante de lo que en esas tierras y en esa época se llamaba de muchas maneras, ninguna de ellas neutral. Brujería, trabajo negro, magia antigua o simplemente con la economía lingüística de quien prefiere no extenderse en el tema, la cosa. Y ese hombre, según el comerciante, había pasado 3 noches consecutivas en la cerca del diablo, solo, sin fuego, sin herramientas visibles, solo sentado frente a la cerca en la oscuridad, hablando en voz baja hacia los postes negros de mezquite o lo que fuera que eran esos postes, con esa constancia de quien no está pidiendo sino activando, como quien enciende una máquina que lleva mucho tiempo apagada, como quien despierta algo que llevaba décadas durmiendo. Rodrigo llegó a su hacienda esa noche y se sentó en el corredor y estuvo un largo tiempo sin hacer nada. Cairo vino a sentarse a su lado. El perro puso la cabeza sobre la rodilla de Rodrigo, lo que no hacía casi nunca, lo que hacía solo en los momentos en que Rodrigo lo había aprendido a lo largo de 11 años de convivencia. El perro sentía que su hombre necesitaba peso encima para no desaparecer. Rodrigo le puso la mano en la cabeza, sintió la cicatriz en la oreja derecha, la textura sedosa del pelo alrededor de la cicatriz blanca. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado, Rodrigo Villanueva lloró, silenciosamente, sin movimiento, solo con el agua que salía de los ojos y que él dejó salir sin intentar detenerla, porque entendió que era parte del proceso de aceptar lo que estaba a punto de enfrentar. Cairo no se movió, solo estaba ahí, siendo peso, siendo tierra, siendo lo único completamente real en ese momento. Fue un viernes. Rodrigo lo sabía porque los viernes siempre pagaba a sus trabajadores, y esa mañana había contado el dinero en la mesa de la cocina con la misma meticulosidad de siempre, aunque algo en el ambiente del día, en la calidad de la luz y en el silencio de los animales y en la manera en que Cairo se había negado a comer su desayuno, le decía que ese viernes no iba a terminar como los otros. La noche llegó como siempre llega en Sonora, de golpe, sin el crepúsculo largo y gradual de otras latitudes, como si la oscuridad hubiera estado esperando justo fuera del horizonte y solo necesitara el permiso del sol para entrar. Rodrigo hizo su ronda habitual, revisó los corrales, habló brevemente con los vaqueros de guardia, comprobó que las puertas del granero y de la bodega estuvieran cerradas.
Todo estaba en orden. Todo tenía la apariencia de lo que siempre había sido. A las 2 de la mañana, Cairo lo despertó. No fue un ladrido. Rodrigo había escuchado muchos ladridos de Cairo en 11 años. Ladridos de alarma, de alerta, de juego, de saludo, de protesta. Conocía el registro completo del vocabulario sonoro del perro con la intimidad de quien ha dormido durante años con la misma persona y conoce todos los sonidos que esa persona produce al respirar. Lo que Cairo emitió a las 2 de la mañana no era nada de eso. Era algo que venía de más adentro que la garganta, algo que sonaba como si el perro estuviera tratando de expulsar de su propio cuerpo el reconocimiento de algo que su instinto había procesado y que no tenía categoría en su experiencia de 11 años de vida. Un sonido de duelo, un sonido de animal que ya sabe cómo termina la historia y está protestando porque protesta es todo lo que puede hacer. Rodrigo se levantó, tomó la lámpara. Cairo salió corriendo hacia el granero. La puerta del granero estaba abierta. Rodrigo la había cerrado él mismo menos de 4 horas antes. El candado no estaba forzado, no estaba roto, estaba simplemente abierto, como si la llave correcta hubiera sido usada o como si el candado hubiera decidido por sí mismo no cumplir su función. Cairo entró. Rodrigo entró detrás. El granero tenía 15 metros de largo y 8 de ancho, con el suelo de tierra apisonada que con los años se había vuelto dura como cemento de tanto pisarla. El olor de siempre, maíz seco, polvo, cuero, madera vieja. La luz de la lámpara llegaba hasta cierta distancia y después cedía a la oscuridad que el granero guardaba en sus esquinas con la insistencia de algo que ha decidido quedarse. En el centro del granero estaba su padre, de rodillas, con los brazos verticales hacia abajo, las manos enterradas en esa tierra dura como cemento, hasta los codos, con ese ángulo imposible que solo puede producirse si la tierra hubiera cedido, si hubiera abierto para recibir esas manos, como la boca abre para recibir algo que estaba esperando tragar. Los ojos de don Ezequiel estaban abiertos y completamente blancos, sin iris, sin pupila, como ojos de estatua. Los labios se movían en ese murmullo continuo de náhuatl antiguo que Rodrigo había escuchado a través de las puertas en las noches previas, pero que ahora, sin pared que lo filtrara, sonaba diferente, más grande, con resonancias que no podían venir solo de los pulmones de un hombre de 74 años. El suelo alrededor de don Ezequiel estaba mojado, un círculo perfectamente regular de humedad en esa tierra que debería haber estado seca. Rodrigo se acercó un paso y el pie izquierdo aplastó algo húmedo y la lámpara iluminó el color. Rojo. El suelo estaba rojo, con la humedad roja de algo que no era agua y no era pintura y que Rodrigo conocía bien después de 4 décadas de vida en el rancho, después de innumerables partos de animales y marcas de ganado y heridas de trabajo. No había llovido sangre del cielo, venía de abajo, filtrándose hacia arriba desde la tierra como el agua del pozo había filtrado hacia arriba 40 años atrás, pero negra en su origen y roja en su llegada. Cairo llegó antes que Rodrigo al lado de su padre. Se puso entre el hombre de rodillas y Rodrigo, no bloqueando el paso, sino ofreciéndose como primera línea, como escudo, con esa lógica de los perros fieles que en los momentos de peligro ponen el cuerpo entre el peligro y quien protegen sin calcular el costo. Ladraba ahora sí, con ese ladrido nuevo y terrible que había comenzado en el cuarto, y los ladridos rebotaban en las paredes del granero y volvían distorsionados, multiplicados, como si hubiera muchos perros en el granero y no solo uno.
Rodrigo extendió la mano y tocó el hombro de su padre. Apretó, sacudió. Don Ezequiel giró la cabeza, lentamente, con esa lentitud que no es física, sino de algo que no tiene apuro porque no está sujeto al tiempo de la misma manera en que lo estamos los vivos. El rostro que Rodrigo vio no era el rostro de su padre. Tenía los mismos rasgos, los mismos pómulos, la misma nariz larga, el mismo bigote canoso. Pero algo fundamental en la composición del rostro era diferente, como cuando ves el negativo de una fotografía. Los elementos son los mismos, pero la relación entre ellos está invertida y el resultado, aunque reconocible, es completamente otro. La boca se abrió, en un ángulo que la mandíbula humana no debería poder alcanzar. Y de adentro salió una voz, no la voz del viejo. Una voz que no tenía género, que no tenía edad, que tenía polvo y raíz y agua subterránea y décadas de silencio acumulado en sus frecuencias. Una voz que decía algo en náhuatl que Rodrigo no podía traducir, pero cuyo significado sentía en el pecho, como se siente la presión del agua cuando te sumerges demasiado hondo. Cairo lanzó su cuerpo entre Rodrigo y su padre. Con todo el peso de sus 11 años de perro viejo y toda la velocidad de sus mejores años, combinados en un solo movimiento que lo puso en el espacio exacto que necesitaba ocupar, ladrando, gruñendo, con los dientes completamente expuestos, ya no en ese gesto de alerta controlado, sino en la exposición total de quien está en combate y no en advertencia. Y entonces simplemente paró, el ladrido cortado a la mitad. Cairo cayó de costado sin un sonido. Su cuerpo golpeó la tierra del granero con el sonido seco y definitivo de algo que ha dejado de ser lo que era un segundo antes. Los ojos abiertos, los ojos completamente blancos. Rodrigo se quedó mirando el cuerpo de su perro durante un tiempo que no pudo medir. El granero había vuelto al silencio, su padre seguía de rodillas con las manos en la tierra, la lámpara chisporroteaba y entonces, desde la entrada del granero, una voz, la voz de Faustino Peralta, con esa calma específica de la sonrisa que no llega a los ojos, que decía, con la satisfacción controlada de quien acaba de ver confirmado algo que sabía desde hace mucho tiempo. Ahora, la tierra tiene lo que quiere. Lo que ocurrió entre las 2 y las 6 de la mañana de ese viernes en la Hacienda Villanueva no quedó registrado en ningún documento oficial. No hubo denuncia, no hubo investigación formal. No hubo testigos que posteriormente dieran declaración completa y coherente de nada. Lo que existe son fragmentos, pedazos, testimonios parciales reconstruidos décadas después, por personas que escucharon cosas de personas que estaban ahí y que tampoco tenían el lenguaje completamente adecuado para describir lo que habían visto. Lo que se sabe con certeza es lo siguiente. Antes del amanecer, la hacienda de los Peralta estaba en llamas. No en un punto, no en el resultado de un descuido o de un accidente. En llamas, en múltiples lugares simultáneos, con esa regularidad de los incendios que no comenzaron solos. El fuego se veía desde el pueblo de Ures, a 12 kilómetros, y los hombres que salieron a mirar desde las azoteas de sus casas describieron después que las llamas tenían un color que no habían visto antes, un tono que oscilaba entre el naranja ordinario y algo más violeta, más profundo, que hacía pensar en las llamas de ciertos rituales más que en las llamas de una construcción que arde. Faustino Peralta fue encontrado en el centro de lo que había sido el patio principal de su hacienda, vivo,
Sentado en el suelo con las piernas cruzadas, rodeado de fuego que por alguna razón que nadie pudo explicar no llegaba a él, dejando un círculo perfecto de tierra no quemada alrededor de su cuerpo. Estaba trazando símbolos en la tierra con el dedo, repetidamente, con esa concentración de quien realiza una tarea que cree urgente. Los símbolos eran los mismos que estaban en el papel del embrullo que Rodrigo había encontrado en el quintal trasero. Los mismos exactamente. Los trabajadores que lo vieron lo describieron repitiendo palabras en voz alta, en una lengua que algunos de ellos reconocieron como náhuatl, pero con una cadencia diferente, más rápida, más desesperada, como alguien que está intentando deshacer algo que fue hecho demasiado bien para deshacerse. El hombre de Oaxaca, el que hablaba con los muertos, nunca fue visto en esas tierras de nuevo. Su cuarto en la hacienda Peralta fue encontrado vacío, con todas sus pertenencias en su lugar, con la comida del día anterior todavía en la mesa, con la lámpara todavía encendida, como si hubiera salido un momento y hubiera decidido, o hubiera sido decidido por él, no volver. Don Ezequiel amaneció en su cama, no en el granero, en su cama con la ropa de dormir, sin tierra en las manos, sin tierra en las botas, los ojos de siempre, oscuros y profundos y completamente normales, sin memoria de nada posterior a la cena de la noche anterior. Cuando Rodrigo fue a su cuarto al amanecer y lo encontró así, el viejo lo miró con una expresión de confusión genuina y preguntó por qué tenía esa cara. Rodrigo no le contó lo que había visto en el granero. No le habló de los ojos blancos, ni de la voz que salió de su boca, ni de lo que esa voz dijo, no porque quisiera protegerlo, sino porque había algo en la normalidad del viejo esa mañana que era tan completa, tan absolutamente convincente, que nombrarlo habría sido como clavar una aguja en algo que podría desinflarse y que mientras no se desinflara, era preferible dejar como estaba. Lo que Rodrigo sí hizo esa mañana, solo, sin decirle a nadie, fue enterrar a Cairo. Fue al granero. El cuerpo del perro estaba donde había caído, de costado, con los ojos cerrados ahora, como si algo hubiera pasado por ahí después y le hubiera cerrado los ojos. Rodrigo lo cargó en brazos con la misma naturalidad con que se carga a un niño dormido, sin hacer aspavientos, sin que la cara mostrara lo que el pecho contenía. Lo llevó al centro del patio de la hacienda, al lugar exacto donde la noche anterior el suelo había estado húmedo y rojo. Cavó con pala, no con las manos. Cavó profundo, más profundo de lo que se cava normalmente para un animal, casi tan profundo como se cava para una persona. Colocó a Cairo en el fondo con la cabeza orientada hacia el este, hacia la cerca del diablo, hacia la dirección que el perro había mirado durante meses, con esa concentración de quien ve lo que los demás no pueden ver. Cubrió el cuerpo con tierra y sobre la tierra recién movida plantó una semilla. Un árbol de mezquite, de los que crecen en los linderos de la hacienda, de esos árboles oscuros y resistentes que tardan décadas en alcanzar su tamaño pleno, pero que cuando lo alcanzan son prácticamente indestructibles. Ningún trabajador preguntó nada. Los que lo vieron desde lejos se alejaron sin comentar. Hay ciertas acciones que en ciertas circunstancias son autoexplicativas, y las personas que la rodean tienen el instinto correcto de no intervenirlas con palabras. Esa noche, por primera vez en semanas, Rodrigo durmió sin soñar. El umbral de su cuarto estaba vacío. El suelo liso y frío y silencioso de un silencio diferente al de antes, no el silencio de algo que espera, sino el silencio de algo que ya ocurrió y que ahora simplemente es. La hacienda Villanueva continuó.
las disputas con los Peralta no volvieron. Faustino fue internado en una institución en Hermosillo en agosto de 1931, con un diagnóstico que los archivos médicos de la época describían como deterioro mental severo de causa indeterminada, y no salió de ahí. La hacienda Peralta fue vendida en partes por sus herederos en los años siguientes y para 1940 ya no existía como unidad, repartida entre 3 compradores distintos, que ninguno de ellos, que se sepa, permaneció en esas tierras más de 2 o 3 años antes de venderlas de nuevo. Rodrigo Villanueva continuó gestionando su hacienda durante casi 3 décadas más, hasta que la edad y los años lo fueron retirando gradualmente de la primera línea, dejando que otros tomaran las decisiones cotidianas mientras él seguía ahí, presente, sentado en el corredor de la casa principal, desde donde se veía el centro del patio donde había plantado el árbol sobre la tumba de Cairo. El árbol creció, más rápido de lo que crecen normalmente los mezquites. Para 1940 ya era más alto que un hombre. Para 1950 su copa daba sombra a todo el centro del patio. Sus raíces se extendían en todas direcciones como los dedos de una mano que explora la tierra buscando algo o sosteniendo algo, y habían levantado el suelo apisonado del patio en varias partes, creando esas grietas y protuberancias que los mezquites viejos producen en los suelos duros, como si la tierra fuera otra cosa, como si la tierra debajo fuera una sustancia más maleable que la superficie sugiere. Los trabajadores que llegaron después, los que no conocían la historia, notaban que el árbol era diferente a los demás mezquites del rancho. No podían decir exactamente en qué, pero lo notaban. Había algo en su presencia que hacía que los animales rodearan el patio en lugar de cruzarlo, que los niños que visitaban la hacienda se alejaran del árbol instintivamente, aunque nadie les hubiera dicho nada, que en las noches con viento las ramas del árbol movieran de una manera que el viento no completamente explicaba, y que el árbol sonara. En las noches de viento del norte, cuando el resto de la hacienda producía los sonidos ordinarios de la madera y el metal que se contraen con el frío, el mezquite del patio producía algo diferente. Un sonido que los trabajadores describían de maneras distintas, que era bajo, que era rítmico, que emergía de las profundidades del tronco y no de las ramas, que a algunos les recordaba el viento, y a otros, los que lo escuchaban a la hora correcta y en la disposición de ánimo correcta, les recordaba otra cosa. En 1987, un investigador de la Universidad de Sonora llamado Dr. Medina llegó a lo que quedaba de la hacienda Villanueva como parte de un proyecto de catalogación de propiedades históricas rurales del siglo XX. Encontró la hacienda abandonada desde hacía más de 20 años, los muros de adobe parcialmente derrumbados, los techos cedidos, la vegetación reclamando los espacios que habían sido domésticos. El pozo seguía ahí, todavía con agua, todavía limpia, según su análisis de campo, con una pureza que no correspondía a lo que cabría esperar de un pozo sin mantenimiento durante 2 décadas. Y el árbol seguía ahí, en el centro del patio, enorme, con el tronco negro y grueso que habría requerido varios hombres para abarcar, con las raíces levantando el suelo a su alrededor en un patrón que al doctor Medina le recordó, según anotó en su libreta de campo, una mano abierta, extendida hacia arriba desde debajo de la tierra. El investigador tomó varias fotografías. Cuando reveló el rollo de película semanas después en su laboratorio de Hermosillo, encontró algo
en una de las imágenes que lo hizo detenerse y mirarla durante un tiempo considerable antes de guardarla en un cajón donde estuvo durante años antes de que alguien más la viera. En la foto, junto al tronco del árbol, en el espacio de tierra entre las raíces grandes, había una sombra que no correspondía a ningún objeto presente en la imagen, que tenía la forma aproximada pero inequívoca para quien la miraba con atención de un perro sentado, con las orejas orientadas hacia el este, con esa postura de quien vigila. El doctor Medina no volvió a esas tierras. Concluyó su investigación con datos tomados de archivos municipales y registros notariales. En sus notas personales, que fueron revisadas por colegas después de su muerte en 2003, había una sola línea sobre la hacienda Villanueva, escrita con la letra apretada y pequeña que usaba para las anotaciones que no quería que parecieran importantes. Hay lugares donde la tierra no olvidó y tampoco perdonó, y no tiene intención de hacer ninguna de las dos cosas. Rodrigo Villanueva murió en 1959. En la misma cama en que había dormido toda su vida adulta, en el mismo cuarto, en la misma casa que su padre había construido con sangre y con promesas que no debieron hacerse. Murió en diciembre, en una noche fría de norte, con su hija Remedios a su lado y dos de los trabajadores más viejos de pie en el umbral de la puerta, que era el mismo umbral donde Cairo había dormido durante 11 años. El médico que lo atendió en sus últimas semanas dijo después, en conversaciones privadas que nunca quiso hacer públicas, que había algo extraño en la manera en que el hombre moría. No en los síntomas, que eran los de un hombre de 70 años con el corazón cansado, sino en la posición. En las últimas horas, independientemente de cómo lo acomodaran en la cama, Rodrigo volvía siempre a la misma posición, con los brazos extendidos hacia abajo, las manos presionando el colchón, como si debajo del colchón hubiera algo que las manos necesitaran alcanzar, como si incluso en la inconsciencia de los últimos instantes, el cuerpo recordara un gesto que había visto hacer y que se había instalado en algún lugar más profundo que la memoria consciente. El certificado de defunción decía causas naturales, lo cual era verdad, de la misma manera que es verdad que el agua es la causa de que uno se ahogue. El cobero que preparó el cuerpo fue un hombre que llevaba 30 años en ese oficio y que había visto todo lo que ese oficio permite ver. Un hombre que había desarrollado con los años la impermeabilidad específica de quien trabaja con la muerte cotidianamente, la capacidad de realizar su trabajo sin que lo que está viendo lo afecte de maneras que no puede manejar. Ese hombre, esa noche, encontró tierra debajo de las uñas de Rodrigo Villanueva, en los 10 dedos, tierra roja, del tipo de tierra que está debajo de la capa superficial, debajo de la tierra que se pisa y se trabaja y se siente bajo las botas, tierra profunda, del tipo que solo llega a las manos de alguien que ha cavado o de alguien que, de alguna manera que no corresponde a ninguna lógica que el mundo de la superficie pueda ofrecer, ha tenido las manos dentro de la tierra mientras estaba en su cama. El cobero lo contó una sola vez a su esposa esa misma noche y nunca más volvió a mencionarlo, con esa sabiduría específica de quien sabe que hay cosas que, mientras no se nombran, mantienen un tamaño manejable. La tierra nunca olvida a quien la habitó. La tierra nunca perdona a quien intentó engañarla. Y en la hacienda Villanueva, en el centro de un patio donde ya no vive nadie y donde las raíces de un árbol viejo levantan el suelo como dedos que buscan algo desde abajo, la tierra lleva décadas esperando, paciente, como siempre ha esperado,
como siempre, esperará. Si llegaste hasta aquí, ya sabes de qué se trata este canal. Historias que no te sueltan. Historias que se quedan contigo cuando apagas la pantalla. Si todavía no te has suscrito, este es el momento. Activa la campanita para no perderte ningún video y cuéntame en los comentarios, ¿crees que los lugares guardan lo que ocurrió en ellos? ¿Que la Tierra tiene memoria? Porque quien investigó esta historia prefirió no responder esa pregunta. Y yo, honestamente, los entiendo. Gracias por estar aquí. Cuídense. Y recuerden, nunca hagan una promesa a la Tierra que no puedan cumplir, porque la Tierra no olvida. Y la Tierra, amigos, tiene mucho más tiempo que nosotros.